vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El primer versículo, lo primero que podemos aprender como un principio de guerra es tener protección, defensa. No puedes salir a la guerra con un arma M50, ¿sí? ¿Alguien sabe qué es un M50? No puedes salir con un arma gigantesca a acabar con el enemigo si tú no estás cubierto. Mínimo tienes que tener un uniforme como camuflaje del cual te puedas esconder. Si estás en el ejército cumpliendo una labor, una misión y estás en el desierto de Irak, no te puedes ir con un uniforme rojo ni verde, porque el color de la arena, ¿qué color es? Entonces tu uniforme tiene que ser camuflado de amarillo. Pero si vas a la selva en Colombia y te pones un uniforme amarillo y estás en medio de la selva, te van a encontrar. El primer principio de la guerra espiritual es la defensa. Pero no es para que nos quedemos en ella, porque muy probable te vas a dar cuenta que la gente se queda en la defensa, contra la pared, toda la vida defendiéndose, esperándose, escondiéndose, ocultándose. Y es un peligro, porque eso fue lo que le sucedió a David hasta que se tuvo que meter en una cueva, y en esa cueva estuvo pasando un buen tiempo escondiéndose de Saúl y de todos los que le perseguían. Pero bueno, eso no es el tema. Entonces, primer versículo: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Segundo principio de la guerra espiritual es que tu guerra no es contra la persona que tienes al lado. Tu guerra no es contra hombres ni mujeres. Tu guerra no es contra animales ni la vegetación ni todo lo que existe en la tierra. Tu guerra no es contra tu propia mente. Cuidado, tu guerra no es contra tu propia mente. Tu guerra es espiritual. Porque nuestras luchas, nuestras guerras y nuestras contiendas no son contra el vecino que te pone música a todo volumen por la mañana cuando estás durmiendo, o que no te deja dormir con las serenatas de medianoche. Tus guerras y tus luchas no son contra el sueldo que no te alcanza, entonces tú reclamas al jefe que te aumente el salario. Y tu problema y tu contienda no es contra esa lucha. Tu lucha matrimonial no es contra tu esposa. ¿De qué está hablando? Tu lucha no es contra tu futuro esposo o contra tu futura esposa, que no te entiende, no te comprende. Nunca nos vamos a comprender. Somos hombres, somos muy diferentes. Estamos hechos de espíritu, alma y cuerpo, y tu alma es totalmente diferente a la del vecino de al lado. La formación que ha tenido el vecino de al lado ha pasado por procesos diferentes al tuyo, y va a ser muy difícil, va a ser imposible que seas igual que la persona que está al lado, que la persona con la que convives. Va a ser imposible. Y aunque somos uno, atención, no somos una sola alma, somos una sola carne. Entonces nuestras luchas no van a ser contra las personas, sino contra el espíritu. Y los espíritus dicen que contra huestes celestiales, legiones, cientos de miles de ángeles rodeándote alrededor. ¿Sí han visto? Iglesia, espiritualmente les estoy hablando. Las luchas del hombre no son con la carne. Las enfermedades no provienen porque te dio una gripa sencillamente, o porque le dio sida sencillamente. Las enfermedades espirituales existen. Las enfermedades del corazón existen en el alma. Para los que no han visto el capítulo de transformados, de sanidad espiritual, de sanación interior y liberación, se van a dar cuenta de lo impresionante que es el mundo espiritual y cómo afecta en el hombre. Puedes tener 5 años y estás formado como un niño de 5 años, pero puedes tener 50 años y todavía tienes heridas desde que tenías 5 años, y eso es un problema espiritual. Y pueden haber demonios, ángeles caídos, enfermedades en el corazón, heridas en el alma que no se sanan si no se ponen en las manos de Dios. Vamos a mirar entonces qué
armadura nos entrega Dios en el punto número 1. Dice, versículo 13 de Efesios 6, dice, por tanto, toma toda la armadura de Dios para que puedas resistir el día malo, y habiendo acabado todo, debes estar firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Quién es la verdad? Jesús. Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Y si Jesús es la palabra, entonces en la palabra encontramos a Jesús. Tienes que poner en práctica la palabra, la Biblia, lo que estás leyendo. Y vestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Segundo principio de la guerra espiritual: no te quedes defendiéndote, actúa con la palabra. ¿Quién es la palabra? Jesucristo es la palabra. Y dice el versículo 17, la segunda parte: toma la espada del Espíritu. ¿De cuál Espíritu? Del Espíritu Santo. Está ahí en mayúscula, del Espíritu Santo. Que la espada del Espíritu Santo es la palabra de Dios. El poder de Dios Padre está en la palabra de Dios. Y si tú estás tomado del Espíritu Santo, vas a tener esa gran arma espiritual. Versículo 18: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, y en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿A alguien le queda claro que la guerra es espiritual? Cuando tengas problemas con tu novio, novia, esposa, esposo, jefe, vecino, financieros, almáticos, todo problema que te puedas presentar, antes de que se estrelle un carro, antes de que roben a una persona, antes de que sientas que te van a robar, antes de que veas que tu hijo se está muriendo por una enfermedad, tienes que entender que estás en una guerra espiritual y que tú la puedes ganar porque estás del lado del bando que ha ganado la victoria, que es Jesucristo. Amén. Que no fundamentó su iglesia sobre un hombre, sino que fundamentó su iglesia sobre él mismo, porque él es la piedra angular. Estamos bien, estamos ganados. Y si te das cuenta y estás deseando, cuando vas a levantar tu arma espiritual, que es la palabra de Dios, lo que decretas en el reino de los cielos. Cuando estábamos cantando decíamos, decretamos que sobre esta iglesia los cielos están abiertos. Es un decreto espiritual. Y si Dios escucha esa oración y se cumple, porque se cumple, todos los demonios que hay encima de nosotros tienen que abrir espacio, porque los reinos de los cielos se están abriendo sobre nosotros. ¿Lo entiendes? Ok, pero entonces también estamos dándonos cuenta que dice Pablo, con toda oración, ruego y súplica. Un tercer punto y una tercera arma espiritual puede ser la oración, los ruegos, la súplica, la oración, el ayuno, estar constantemente hablando con Dios. Los que han visto los primeros capítulos de Transformados saben que la oración no es una oración de 5 minutos antes de dormir y antes de despertar y al momento de despertarse. La oración es una constante de vida en todo momento en tu día. Que tendrás un tiempo para alabarle, un tiempo para orar y un tiempo específico en un altar familiar. Que tendrás un momento específico para cantarle, para venir a la iglesia y levantar tus manos y cantarle a grito entero. Que no puedes hacerlo en casa, de pronto te echan la policía. Pero que la oración es una constante de vida. Es como tener el teléfono celular descolgado todo el día, el teléfono del reino de los cielos. Amén. Josafá estaba temeroso, miedoso, porque se venían los amonitas en contra del pueblo de Dios. Venían en guerra y venían a acabar al pueblo de Dios. Pero ¿qué hizo Josafá? Dice que se humilló delante de Dios, agarró al pueblo de Judá y al pueblo de Israel, que estaban divididos, que era el pueblo de Dios, e hizo una oración delante de Dios. ¿Qué hizo? Una oración. ¿Cuántas? ¿De qué estamos hablando hoy? No. Estamos hablando de guerra espiritual. Una oración es capaz de transformar todo tu entorno. Y una oración en conjunto, puestos de acuerdo, dice la Escritura, Jesús dijo que donde dos se pongan de acuerdo, dice Jesús se parará de su trono.
descenderá y lo cumplirá a sus hijos. Y todo lo que pidas en el nombre de Jesús, Él lo hará. ¿Qué? Todo. Y estamos hablando de guerra espiritual. Y una oración que hizo Josafat dio este resultado. Versículo 14: y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo, versículo 15: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temas ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Dice Pablo: ¿quién está conmigo? ¿Quién es conmigo? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y el Espíritu del Señor le dice al pueblo de Dios: no es tu guerra, sino la de Dios. Subráyelo, coloréelo, apréndaselo, porque no es mi guerra, sino la de Dios. No es mi carro, sino el de Dios. No es mi apartamento, sino el de Dios. No es mi hipoteca, sino la de Dios. No es mis hijos, sino el de Dios. No es mi esposa, sino de Dios. No es mi matrimonio, sino de Dios. Uy, la guerra. Que se te quiera acabar el matrimonio, ¿de quién es la guerra? Que te estrellaron del carro y te lo dejaron hecho un acordeón, ¿de quién es el carro? Dios va a responder por ti. Que se metieron contra tu familia, contra tu esposo y están atentando contra su vida. Que se metieron contra tu iglesia, contra tus pastores, contra las finanzas de su iglesia. ¿De quién es la guerra? De Dios. Dice el versículo 16: mañana descenderéis contra ellos. Tienes que tomar una actitud también de guerra. Tú descenderás contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis. ¿Leíste bien? No habrá para qué peleéis vosotros. En este caso, paraos, estad quietos y ver la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará contra vosotros. Dios le hizo una promesa al pueblo de Dios. ¿Y qué le dijo? Le dijo: quédate quieto, porque no es tu guerra. No es tu guerra, sino la de Dios. Y yo haré mi parte. Tú dirás: bueno, se me va a parar el matrimonio, pues que haga lo que se le dé la gana. Que haga lo que quiera mi esposa, mi esposo. No es la actitud. Porque el Espíritu de Dios les está hablando y les dijo: ve, muévete, camina hacia ellos, camina hacia ellos, camina hacia tu problema. Tienes la armadura de Dios puesta, camina hacia tu problema, camina hacia la situación, enfócate en la situación, pero descansa, reposa y quédate quieto, lo que Dios lo va a hacer. Y tú dirás: bueno, ¿y yo qué tengo que hacer? Te presentarás ante tus abogados, te presentarás ante tus transgresores. Estamos hablando de temas espirituales y físicos, ¿no? Te presentarás ante la enfermedad y dirás: no, mi hijo tiene fiebre, eso se me va a pasar. Camina y actúa. Y cuando estés actuando ahí, quédate quieto. Y aquí viene un secreto. Versículo 18. Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová. ¿Y qué hicieron? Adoraron al Señor. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar el nombre y alabar a Jehová, Dios de Israel, con fuerte y alta voz. En el espíritu Dios te va a escuchar, pero en la carne y los demonios no van a conocer tus pensamientos. Alguien preguntaba una vez en una clase para los formados: ¿Dios escucha mis pensamientos y mi oración en la cabeza? Amén, Dios la escucha, claro que sí. Pero en el reino de los cielos, en el reino espiritual, los demonios no escuchan tus pensamientos. Y cuando tú decretas que la sangre de Cristo está sobre tu hijo porque estuvo enfermo, escuchamos los demonios, y los demonios les huyen a la sangre de Cristo. Cuarto punto para guerra espiritual: la sangre del Cordero. Semana Santa
que celebran, la gente no tiene ni idea de lo que está celebrando. La gente que cree que está detrás del cuerpo de Jesús, y el cuerpo de Jesús no es el que es milagroso, es el Espíritu de Jesús y el Espíritu que está en Jesús y la sangre de un cuerpo santo que se derramó por sus hijos. Y esa sangre de un cuerpo santo ni siquiera estaba en el cuerpo de Jesús. Les voy a dejar una revelación que les va a marcar. Cuando Jesús estaba resucitado ya no tenía sangre por dentro. Amén. Derramó toda su sangre hasta la última gota y hasta que salía agua de su cuerpo. Y esa sangre fue derramada en la tierra y fue redimida la tierra del pecado. Y fue derramada sobre los hombres, en aquel que inflamó la lanza. Y eso simboliza y tipifica, y no solamente simboliza y tipifica, sino que es salvación y sanidad para toda la humanidad, porque fue derramada la sangre pura y santa. Así que la sangre del Cordero, tú le mencionas, la sangre del Cordero, el testigo de Jehová, sale huyendo. Porque para ellos Jesús es un profeta, no es Dios. Es como si me hablaras de la sangre de un cordero. No tiene poder, pero la sangre del Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Esa tiene poder. Padre, sana a mis hijos en el nombre de Cristo Jesús. Derrama, Señor, tu sangre en mis hijos. Los demonios que están alrededor, las huestes espirituales, las huestes celestiales, los principados y potestades que están alrededor, toda potencia espiritual que sea maligna, sale corriendo. Estamos en Villaluz. Cuando salga se van a dar cuenta. Padre, cancelamos toda maldición, todo negocio que venga hechicería, brujería y toda potencia espiritual en el nombre de Jesús, y limpia toda esta zona de maldiciones en el nombre de Jesucristo. Amén. Una oración en común acuerdo y van a ver lo que va a pasar en cuestión de 2 semanas. ¿Lo creen? Amén. Van a verlo, está afuera. Cuando salga lo van a ver. Dice que estaban en oración y en adoración. Por lo general un guerrero se entrena, se levanta, se ejercita, come muy bien, lleva suministros para comer, lleva una gigantesca arma, pero sus fuerzas dependen de cómo va a ganar la guerra. Y en medio de la oración, Dios le muestra al pueblo que se tenían que postrar, adorar y alabar a voz en cuello, en alta voz. Tu alabanza y tu adoración no pueden ser guacho. Porque si tu hijo se te está muriendo, no creo que tú estés peleando en urgencias al Señor. Por favor, ayúdame. La guerra es espiritual y es guerra. Y si tú tienes problemas financieros o problemas emocionales, de ti depende cómo vas a actuar en esa guerra. De ti depende. Vas a hablarle al oído al diablo y decirle: mira, diablo, suéltame, que soy un hijo de Dios. El diablo dice: oh. Algunos predicadores lo han hecho, no sé por qué. El diablo no se va a asustar con eso. Y no se trata tampoco de levantar y quedarte sin garganta, porque he visto predicadores que parecen una sirena. Porque en 30 minutos van a quedar sin voz. Jesús predicaba como que tenía autoridad. Y la autoridad es eso: Padre, cancela, seca, y decretamos que es maldito todo aquel que se levante en contra tuya, y todo aquel que se levante a hacer brujería, todo aquel que se levante contra tu pueblo, todo aquel que se levante contra tu iglesia y contra tus pastores, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, por la sangre del Cordero. Amén. Tú dirás: pero no gritaste. Pero hubo autoridad. Y la autoridad espiritual es la que te determina el futuro, es la que determina la solución, es la que determina el resultado. Si tú te paras contra tu jefe y dices: el jefe me aumenta el sueldo o me voy, te van a decir: la risa. Pero si tú te levantas contra aquel que te está explotando y dices: o me aumenta el sueldo o me voy, y se queda sin empleados, la cosa cambia. Y va a decir: estamos en serio, y se va a ir. Y si no le aumento el sueldito, se le va a ir. Entonces vas a tener que tomar autoridad en Cristo, y vas a tener que ponerte la armadura. Y vas a tener que ponerte esa armadura y decirle: ¿sabes qué, diablo? No te metes contra mí, conmigo, ni con mi familia, ni con mi salud, ni con la de mis hijos. Eso es guerra. Pero ¿sabes cómo vas a descansar en la presencia de Dios? En oración y en alabanza. Que todo el mundo se entere
tu Dios es un Dios real y vivo. Pon tus canciones preferidas de oración. ¿Las vas a poner mucho? No, disfrútalas. Si el mundo celebra hasta las 3 de la mañana poniendo música bailable, canciones que hablan de sexo sin ningún tipo de respeto, ¿tú por qué no puedes poner una alabanza a Dios a todo volumen? Y ya, disfrútala. Y sigues en tu guerra, y sigues trabajando. Mira lo que pasó después. Aquí hay algo interesante, versículo 20, la última parte. Dice, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Alguna vez habían leído eso? Dios siempre, en medio de toda circunstancia, va a colocar profetas, va a colocar ministros, va a colocar gente que va a activar la fe en ti. Tú sabes que Dios existe, tú sabes que el llamado de Dios está, tú sabes que Dios tiene respuesta a tu oración, pero siempre va a haber alguien al lado que va a necesitar tu ayuda. Siempre vas a necesitar tú también ayuda de otro. Se va a levantar tu esposo, tu amigo, y te va a decir: tranquilo, cree que Dios lo va a hacer. Y tú como que, sí, tienes razón, yo ya lo sabía, pero yo sé que lo que están diciendo es cierto. Josafat se levantó y le volvió a decir al pueblo: cree que Dios va a librar esa batalla y que Dios va a ganar esa batalla por ti. Siempre Dios va a levantar profetas. Y mira lo que dice Josafat ahí mismo, donde lo que estábamos leyendo. ¿Qué versículo estamos? 20. Creed en Jehová vuestro Dios, estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Amén. Digo prosperados. Serás prosperados. No solamente, la palabra prosperidad no solamente significa la prosperidad del alma. Pablo escribiendo una carta dice: amado, yo deseo que seas prosperado, así como prospera tu alma. La prosperidad es integral. Tú no puedes ver a un cristiano, hijo de Dios, en tremenda bendición y aguantando hambre. Todos tenemos que ser prosperados, en todo sentido, en la salud, en la economía, en autoridad tienes que ser prosperado. Digo conmigo, soy prosperado en autoridad. Van a salir aquí volando. Vas a agarrar al diablo a cachetadas, no te vas a dejar, nunca más vas a dejar ni un solo minuto en derrota. ¿Tú crees que el diablo sonreía cuando Jesús murió y el diablo estuvo riéndose 3 días, como se ríen algunos, riéndose porque Jesús murió, algunos satanistas, satánicos o cualquiera? ¿Tú crees que Jesús estuvo derrotado 3 días hasta el 3er día resucitó? ¿Tú crees que Jesús duró 3 días muerto? Jesús apenas murió, dice la escritura, que descendió a los infiernos y tomó cautiva la cautividad, y con él se llevó a todos los que estaban presos espiritualmente, que habían muerto antes de Cristo. Tomó las llaves del reino y le dio libertad espiritual a todo el mundo. Y Satanás, ¿tú crees que se dio cuenta al 3er día, como nos dimos cuenta los hombres? Se dio cuenta inmediatamente, murió, porque cuando fue clavado en la cruz del Cordero y murió, inmediatamente el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor descendió a Hades y se llevó cautiva la cautividad. Eso significa que tu pecado fue pagado en la cruz del Cordero, en la cruz del Calvario, y ahora eres libre. Deberías decir amén por eso. Que no debes tener luchas con el pecado, porque aunque las tengas, Cristo ya pagó por ellas y eres perdonado y eres libre. Decide aceptar esa salvación. Que tienes libertad financiera, tienes libertad en tu alma. Desde el momento en que conociste a Jesús, eres libre en el alma. Y nada ni nadie te va a traer derrota. ¿Tú crees que Jesús estaba derrotado 3 días? ¿Tú crees que Dios se dejó derrotar 3 días? Dios no ha sido derrotado en ningún momento. Ni cuando lo escupieron, ni cuando lo azotaron, ni cuando lo tumbaron al suelo, ni cuando lo crucificaron. Nunca. Vamos para el versículo 22. Subráyelo. Vamos para la victoria en la guerra. Y cuando comenzaron a entonar cantos, ¿qué estaban entonando? Pero un momento, ¿no estaban en guerra? ¿Dónde estaban las lanzas y los escudos? Cuando empezaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir
las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron unos a otros. Amén. Amén. Tú verás cómo las situaciones se vienen hacia ti, verás cómo los problemas vienen hacia ti, pero Dios te dijo, estad quietos. Y tú dijiste, muy bien, yo voy a estar quieto, confiando en Dios y adorando. De un momento a otro te vas a dar cuenta cómo tus enemigos se van a empezar a distraer. Tus enemigos se van a empezar a equivocar en sus decisiones. Se van a empezar a atacar entre ellos mismos. Pero ¿quiénes son tus enemigos? Muy bien. Tus enemigos no es el vecino que te tiene la persecutoria armada. Tus enemigos no son los abogados que te están persiguiendo para cobrarte. Tus enemigos no son tus padres o tu madre que te dejó desde pequeño. Tus enemigos son huestes espirituales, potestades espirituales. Imagínate una gran nube negra encima tuyo, como cientos de ángeles caídos, luchando y peleando por tu alma para llevársela. Dice la escritura que en medio de la alabanza, cuando vieron a todo el pueblo muerto y estaban todos tirados en el suelo, se habían atacado todos. ¿Y ellos qué habían hecho? Cantar, alabar, adorar. Dice la escritura que se fueron a mirar qué había dentro de ellos y se encontraron que habían alhajas preciosas de oro y habían posesiones y mucha riqueza. Mucha riqueza. Y dice que, ¿te acuerdas cuando con los profetas ibas a ser prosperado? Duraron 3 días recogiendo riquezas que no era del pueblo de Dios, era del enemigo. Cuando te des cuenta y la gente suelte lo que supuestamente para ellos es de ellos, será para ti. Será tu bendición. Todo lo que tus pies tocaren será tuyo. Y lo que el enemigo te estaba quitando será tuyo. Será tuyo. Te habían robado la paz y la felicidad. Es tuya. Te habían quitado el tiempo. Se te había robado la vida. Te habías perdido